de devolución a la ciudadanía de este proyecto Memoria Inmersiva, que actualmente está siendo subvencionado por el Ministerio de Cultura, mediante la Dirección del Audiovisual dentro del Ministerio de Cultura. Y pues nuestra tarea consiste en preservar los paisajes sonoros de espacios históricos del Perú. Quisiera empezar mostrando un video que resume cómo es una salida de campo, sobre todo para poner en contexto la actividad que tenemos en la tarde, ¿verdad? A las 2:30, la salida de campo. Quiero mostrarles un video que resume cómo es la actividad en Perception Research cuando nos abocamos a esta actividad de registro de paisajes sonoros. Bien. Eh, Tal como me presentaron, yo soy César Salvador, soy profesor a tiempo completo en Ingeniería Electrónica en UPC. También he fundado la empresa Perception Research, desde donde difundo la actividad en acústica 3D aquí en Perú. Anteriormente he estado en la industria, en la compañía Silicon Integrated en China, en donde hice em, a- experiencias inmersivas para plataformas móviles, tales como los celulares y las tabletas. Y pues mi mayor tiempo en acústica lo pasé en Japón, en la Universidad de Tohoku, con quienes hasta ahora tenemos lazos fuertes en proyectos de investigación en acústica. Los tópicos que he preparado para hoy día los he dividido en tres partes. La primera es contenidos inmersivos, que es justamente la creación de esta colección de paisajes sonoros. Luego vamos a hablar un poco ya de temas técnicos, como son el audio 3D y las funciones de transferencia. Bien, en cuanto a contenidos inmersivos, pues lo que estamos presentando es la construcción de esta colección de paisajes sonoros del Perú, una actividad que empezó el 2019 y ya ahora, hasta ahora hemos cubierto lugares del Perú en la costa, la sierra y la selva. Nuestra colección asciende ya a 50 videos, cada uno de 5 minutos en promedio, algunos más grandes que otros, como son la festividad del Inti Raymi que registramos el año pasado en Cusco. Y pues siempre pueden acceder ustedes a través de la página web de Perception a experimentar esta colección. Este proyecto con el Ministerio de Cultura oficialmente termina el 31 de agosto, pero pues esta es una actividad en realidad que nunca termina, ¿verdad? Porque siempre habrá lugares para seguir grabando. Nosotros empezamos en el 2019 con una colección de Cusco, Arequipa y Lima, y desde el 2022, ya con el apoyo del Ministerio de Cultura, pues hemos aumentado nuestra colección y hemos escalado sobre todo el contenido, la calidad espacial del contenido con mejores equipos de registro, mejores cámaras y mejores micrófonos también. Eh, ¿Por qué es necesario registrar paisajes sonoros?
pues porque el entorno siempre está en constante variación debido al cambio climático, la gestión territorial, el crecimiento del turismo, etcétera. Entonces es importante crear siempre registros audiovisuales de cómo suena el Perú actualmente para que las generaciones posteriores puedan experimentar cómo sonaba el Perú en la actualidad. ¿Cuáles son las dificultades? Pues elegir un formato, ¿verdad? Entre la gran cantidad de formatos de audio y video que existen, pues hay que elegir uno que tenga la mayor posibilidad de permanecer en el tiempo. Además, para proveer de mayor inmersión al usuario, pues es necesario que estos contenidos estén centrados en el usuario y por supuesto se acompañen de una narrativa espacial que guíe a la persona, que invite a la persona a girar su cabeza y navegar en la escena y, y moverse pues alrededor de la escena. Entonces, el formato que hemos decidido es en cuanto a audio, es el formato Ambisonics. En cuanto a video, el video 360 y la narrativa es en primera persona. ¿Cómo empieza un proceso de registro? Pues con una investigación de geografía e historia del lugar al que pensamos ir a grabar y de ahí se extrae una narrativa espacial. Eso vamos a ver hoy día con mayor detalle, cómo empezamos con una caminata a explorar el lugar, decidimos el punto de grabación, luego viene la etapa ya de registro, que se ejecuta con una cámara 360 y un micrófono Ambisonics. Posteriormente, ya en el estudio, se procede a una edición audiovisual y literaria también, en donde se integra el guión y pues empieza ahí a discutir, a hacer cambios a veces es necesario salir a grabar otra vez. Finalmente viene la etapa de publicación. Y aquí es muy importante la elección del formato. Aquí la elección del formato Ambisonics 360 es adecuada justamente porque con un único archivo MP4, el proceso de edición produce un único archivo MP4 que contiene el video 360 y además los canales de audio que se requieran según la precisión espacial con la cual uno quiere pues explorar la escena. Y ese único archivo MP4 es compatible con un teléfono móvil, una computadora, una tableta o pues el mejor la mejor plataforma, ¿verdad? Para una inmersión mayor es los lentes de realidad virtual con audífonos. Aquí voy a presentar algunas fotografías de cómo pasamos una tarde o un día de grabación. Solemos ir al lugar, hacemos una caminata, exploramos desde qué punto se puede ver mejor entorno, ¿verdad? Y en el momento que decidimos ya colocar los equipos, esta es una actividad que se realiza en silencio y con la menor intervención posible de las personas que están registrando. Entonces, una vez pues, puesto el micrófono, hay que escondernos, ¿verdad? Tanto auditiva como visualmente y nosotros no aparecer para nada en el video. Es un principio de la antropología, ¿verdad? De la no intervención en el momento del registro. Ahí estamos haciendo el setup. Siempre hay un riesgo, ¿verdad? Un peligro de que pasen pues las personas y dañen el equipo o lo quieran hurtar, etcétera. Pues ahí siempre estamos al tanto, ¿no? De todo. Y a veces en la vía pública, en muchos distritos, sí es necesario pedir un permiso previo. Estos son unos registros que hicimos el año pasado en Barranco. Aún seguimos editando estos registros. Aquí en particular este micrófono de segundo orden, que es el Octomic, pues como verán es una pieza de metal, ¿no? Entonces es un micrófono que es demasiado sensible al ruido electromagnético. Entonces también cuando estamos en la urbe, en la ciudad y cerca a una antena, pues este micrófono lamentablemente es demasiado sensible al ruido electromagnético. Entonces tenemos otro que es de menos resolución, pero pues que tiene mayor protección electromagnética. Esos son los equipos.
Aquí con más detalle, hay una cámara 360, como verán. Abajo hay un micrófono Ambisonics, en este caso un micrófono de 4 cápsulas, o sea, este micrófono graba 4 canales de audio que se conectan abajo a una interfaz de audio multicanal. Acá no sé si pueden ver que hay 4 cables, ¿ven? 4 cables estos cables son BNC. Hay 4 cables de audio porque justamente hay 4 canales de audio. Se conectan a esta interfaz que es multicanal y pues siempre es necesario tener audífonos para ir monitoreando lo que sucede. Aquí está con más proximidad el micrófono, ven, es un tetraedro y en las caras del tetraedro están los micrófonos. Un micrófono con mayor resolución es el Octomic, que tiene 8 cápsulas. Así cuantas más cápsulas haya en estos micrófonos esféricos, pues con mayor resolución eh, se adquirirá o se censará el espacio auditivo alrededor. Y estos micrófonos siempre se asumen que están posicionados en el centro de la cabeza del oyente. Es la posición por referencia, porque los contenidos van a ser reproducidos justamente por audífonos, ¿no? Y se asume que desde esa posición el usuario está atendiendo a la escena tanto visual como auditiva. Entonces, entrando ya a tópicos un tanto más técnicos de audio 3D, pues porque es importante la percepción del espacio, ¿verdad? Porque todo evento que ocurre fuera de nosotros en el mundo exterior, pues produce una imagen mental de él y se traduce en una espacialidad del evento en nuestras mentes, ¿no? Nosotros percibimos el espacio a través de nuestros 5 sentidos en realidad, y en particular, pues la audición juega un rol muy importante porque cuando contrastamos con la visión, que es binocular y que tiene solamente un campo de visión, ¿verdad? No vemos en 360, en realidad vemos siempre en un campo limitado de visión. En cambio, la audición, pues siempre estamos escuchando todas las direcciones a nuestro alrededor. Eh, pero ¿cómo es posible esto, verdad? El mapeo del espacio, de cada punto del espacio a la visión, a nuestra retina, es 1 a 1. Cada punto del espacio corresponde a un píxel, si podríamos verlo así, ¿verdad? Entonces es 1 a 1, ¿verdad? No hay demasiada complicación ahí. Pero ¿cómo es posible que incluso a ojos cerrados podamos percibir que un sonido está adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo? Si solamente estamos sensando el espacio auditivo con 2 puntos de medición nada más. ¿Cómo es posible solamente con 2 micrófonos, nuestros 2 tímpanos, ¿verdad? Esos son nuestros sensores de presión acústica, pero solamente tenemos dos, ¿no? No tenemos un arreglo, tenemos dos nada más. ¿Cómo es posible que solamente con 2 puntos de medición podamos pues mapear todo el espacio a nuestro alrededor? Pues esa respuesta viene gracias a que nuestro sistema auditivo hace un mapeo del espacio a la frecuencia y luego de la frecuencia a la imagen mental del espacio. Es como aplicar pues una transformación de Fourier por bandas, ¿no? Quienes están familiarizados con, con el procesamiento de señales. O pues ya en la parte biológica hay que poner atención a un huesecillo que está dentro del oído, que es la cóclea o el caracol. Y dentro de ese caracol, en un fluido que hay en una espiral, pues ahí se realiza la división de sonidos en sonidos graves, en sonidos medios, sonidos agudos, una división por bandas de frecuencia. Y es así como nosotros podemos censar el espacio a través de un mapeo intermedio del espacio a la frecuencia y de la frecuencia a la imagen mental del espacio auditivo. Por eso necesitamos pues dos oídos, ¿verdad? Y es posible registrar ya con la tecnología de audio 3D, pues el espacio a nuestro alrededor. Primero, hay que recordar que pues las técnicas de registro convencionales utilizan un solo micrófono, pero un solo micrófono no nos puede dar, ¿verdad? La idea pues inmersiva del espacio. Entonces se puede registrar con 2 micrófonos también estéreo, pero eso todavía no tiene pues la contribución de nuestra anatomía. Por esa razón se empezó a utilizar maniquíes, así como el que ven acá, un maniquí con la forma del oído del pabellón
con las medidas promedio de un ser humano y dentro hay un micrófono. O sea, con dos micrófonos, uno en cada oído, se puede tener una idea de cómo es el espacio auditivo a nuestro alrededor. Eh, Podemos hacer que ese registro sea mucho más individual. Al ponerse cada persona se puede poner unos audífonos que también son micrófonos a la vez. Entonces con esos micrófonos aquí también puede grabar uno una imagen estéreo o binaural, ¿no?, de lo que sucede alrededor. Pero nuevamente ese registro estará ya con una dirección predeterminada, ¿verdad? Podría escuchar el espacio alrededor, pero solamente con una sola orientación de la cabeza. De esa necesidad es que surge el registro con arreglos esféricos de micrófonos, de manera que todo el espacio alrededor en todas las direcciones con igual importancia se registran y luego posteriormente, en la etapa de edición, se integra el modelo de la cabeza del oyente. También es posible grabar con arreglos de micrófonos separados, ¿verdad? Es lo que se estila más en la música clásica, en auditorios. Y pues hay muchas formas de distribuir los micrófonos. Sin embargo, los arreglos esféricos son los que mayor aceptación están teniendo cuando el objetivo es proveer sonido para realidad virtual o sonido centrado en el usuario. En cuanto a la etapa de edición, la plataforma Reaper, que es una plataforma libre, y es la más actualizada siempre para fines académicos. Los últimos plugins siempre están ahí disponibles. Solamente que no es muy popular ya en el mundo de la edición de audio, porque pues la experiencia de usuario no es la mejor, ¿no? Con Reaper no es tan sencillo operar ahí. Pero es la que usamos nosotros en todo caso para estar pues siempre con los últimos plugins de audio 3D. Y actualmente los plugins que estamos usando son los desarrollados en la Universidad de Austria. Hay una universidad de música en Austria llamada la Universidad de Graz y ellos tienen un instituto de música electroacústica, IEM, y justamente es el plugin que más utilizamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque estos plugins nos permiten integrar las funciones de transferencia acústica, que son las contribuciones de la anatomía externa de un ser humano y, por supuesto, el entorno, ¿verdad? El eco, la reverberación del entorno. Una vez editados los contenidos, pues el proceso de reproducción puede ser por audífonos, con un head tracker, de manera que sea posible, pues, ir rastreando o sensando los movimientos de la cabeza, que son muy importantes para localizar los sonidos. También puede ser por un sistema estéreo que simula un par de parlantes virtuales. Y ya pues si tenemos más parlantes podemos envolver al usuario en un arreglo esférico, tal como está acá, ¿no? Eso es útil también para las exhibiciones. Algo más elaborado, ya si queremos tener un área de escucha mucho más amplia, pues podemos utilizar arreglos lineales de parlantes. En cualquier caso, en el proceso de edición es en donde ocurre este mapeo, ¿verdad? De tantos canales tantos canales de audio registrados en la etapa de grabación, de registro. Ese número de canales tiene que adaptarse al número de canales de acuerdo al número de parlantes, ¿no? Ese mapeo de micrófonos a parlantes pues ocurre durante la edición de audio 3D. Cuando se trata en particular de registrar audio eh, centrado en el oyente, pues aquí es importante tener dos dimensiones. Primero, la dimensión horizontal es la selectividad espacial, ¿no? Con qué precisión nosotros queremos localizar sonidos. Por ejemplo, si solamente queremos localizar adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, o también queremos localizar sonidos adelante a 45 grados, ¿no? Luego a la derecha y así, ¿verdad? Cuanto más precisión angular queremos tener, pues hay que aumentar la selectividad espacial, el eje horizontal. Luego, otra dimensión importante es cuánta libertad queremos darle al usuario para que explore la escena, ¿verdad? Es la componente vertical que ven aquí, que es la navegación espacial. Entonces, como verán, un micrófono mono, pues, no da ni selectividad espacial, ni posibilidades de navegar, ¿verdad? Igual.
grabar con dos micrófonos binaurales, ¿verdad? Aumenta sí la selectividad espacial, pero no nos da la capacidad de navegar porque la imagen estéreo es estática. De aquí surge justamente la necesidad de grabar con arreglos esféricos. Con arreglos esféricos sí es posible tener buena precisión espacial y además dar la posibilidad al usuario de explorar la escena mediante el seguimiento de los movimientos de la cabeza, porque internamente el algoritmo puede interpolar las direcciones, ¿verdad? Puede interpolar todas las direcciones que no han sido captadas por los micrófonos, es posible interpolarlas con algoritmos eh, de, de transformación de Fourier esférica. Entonces, cuantos más micrófonos tengamos en el arreglo esférico, pues será mucha más precisa también la selectividad espacial. En cuanto a la reproducción, estos contenidos también pueden reproducirse mediante parlantes, no solamente mediante audífonos, es posible hacer siempre la decodificación y durante la reproducción habrá que tener en cuenta pues cuál es el área de precisión espacial si queremos utilizar parlantes. Entonces, cuanto más parlantes tengamos alrededor del usuario, esa área de audición será mayor, tal como se indica aquí con esta región celeste. ¿Ven? Un solo parlante, pues solamente tendrá precisión en un punto, ¿verdad? Con un sistema estéreo irá creciendo esa área de precisión. Un sistema 5.1 envolvente, por ejemplo, que tiene un área más ancha de precisión. Y si hacemos pues un arreglo esférico, ¿verdad? Con muchos más parlantes, el área de precisión aumenta, ¿no? Puede incluso llegar a contener a toda la persona. Ya si queremos audiencias mucho más grandes, ¿no? Como un cine, un auditorio, pues ahí sí la única forma de hacer crecer esa área de precisión espacial, ¿verdad? Esta región celeste es utilizar arreglo de parlantes o poner un cinturón de arreglos alrededor, pues, de del espacio en donde se va a exhibir estos contenidos. Entonces, en la parte de edición dijimos que era pues importante utilizar funciones de transferencia. Estas funciones de transferencia son la contribución de la anatomía externa del oyente. Estas funciones de transferencia se llaman las Head Related Transfer Function o HRTF. Y la segunda contribución es la del entorno, todas las fronteras que nos rodean en donde el sonido pues, rebota y produce eco o reverberación. Y a esta componente le llamamos la Room Transfer Function, RTF. eh, pues no solamente se puede medir en un cuarto, ¿verdad? También se puede medir en un estadio, en un auditorio, en la vía pública. Se puede hacer esta medición en los bosques, también hay iniciativas de esa naturaleza también, pero pues ya ha quedado normado el nombre como Room Transfer Function y pues digamos es la contribución del entorno. Es importante destacar, según la cercanía de la fuente sonora, hay un espacio llamado el espacio peripersonal, que es hasta donde alcanzamos nosotros con nuestras manos, ¿no? Mi espacio peripersonal es hasta donde llego a alcanzar yo con mis manos alrededor, es el espacio peripersonal, mi espacio interno, digamos, ¿no? A donde yo puedo alcanzar. Y ese espacio peripersonal que en la acústica pues se extiende y se define que es un metro alrededor del centro de la cabeza del oyente. Ahí, cuando los sonidos están en el espacio peripersonal de la persona, es en donde pues la HRTF, la contribución de la anatomía externa del sujeto, ahí es en donde tiene mayor preeminencia, ¿no? En cambio, para sonidos que están más allá del alcance de nuestras manos, ahí ya la componente del entorno es más prominente. Ahora, ese es un caso, pues, ideal, ¿verdad? En el cual el oyente está, por ejemplo, en el centro de la sala, ¿no? Pero basta que yo me acerque a una pared, pues ahí esto ya no se cumplirá, ¿verdad? Cuando yo estoy cerca a una pared, pues hay eco, ¿verdad? De esta pared y también está, pues, mi anatomía externa, ¿no? Son casos extremos. O, por ejemplo, cuando hablamos por celular, también, ¿verdad? Aquí está rebotando el sonido en esta superficie lisa que es la pantalla del celular. Pues ahí también hay una interacción mucho más compleja, ¿verdad? Hay una combinación compleja de la HRTF con la RTF. Pero digamos, si descartamos esos casos extremos, ¿verdad? Siempre se puede
pues simplificar eh, la, la aplicación, ¿no? del filtro que eh, va a producir los efectos acústicos de nuestra anatomía externa y los filtros que producen el efecto acústico del entorno, o sea, la reverberación. Entonces hay acrónimos, ¿verdad?, que pertenecen a la jerga técnica acústica y es bueno estar familiarizados con estos acrónimos porque es como están apareciendo las opciones en los editores de audio, ¿verdad? Entonces, si uno quiere aplicar una RIR, o sea, la contribución del entorno, pues hay que distinguir nada más si en el plugin está el acrónimo RIR o RTF, porque siempre que hablemos de Impulse Response o respuesta impulsiva es porque el modelo está en el tiempo, ¿no? Pero si en el plugin aparece Transfer Function, es porque el modelo está en frecuencia. Entonces, hay que saber elegir adecuadamente en qué dominio, ¿no? Si es en el tiempo o en la frecuencia en donde podemos aplicar el efecto o el filtro del entorno, ¿no? RIR o RTF. De la misma manera, para el oyente, también si encontramos el acrónimo HRIR es porque el modelo está en el tiempo, ¿no? Es la Head Related Impulse Response, HRIR. Y el mismo modelo podría estar en frecuencia, entonces en el plugin va a aparecer con las siglas HRTF, que viene de Head Related Transfer Function. Sin embargo, pues es el mismo modelo, solamente que expresado en el dominio del tiempo o de la frecuencia. Siempre sirve pues para saber en qué dominio estamos aplicando estos efectos del oyente y del entorno. ¿Cómo luce una función de transferencia del oyente? Aquí hay un ejemplo con 4 cabezas. Las dos primeras son modelos genéricos, maniquíes, y los dos siguientes son modelos de personas, ¿no? Entonces, esto es como el patrón de receptividad, ¿no? El patrón de directividad con el cual recibe los sonidos un micrófono. Eh, es como si la oreja izquierda, que es la que se ve acá, bueno, dice que en este ejemplo a 10.000 ciclos por segundo, o sea, a 10.000 Hz, 10 kilohertz, esta oreja izquierda pues tiene mayor amplificación en esta dirección, ¿verdad? Cuando los sonidos están en esta dirección que cuando están en el lado opuesto, porque claro, la cabeza está haciendo una sombra acústica, ¿verdad? Si el sonido está de este lado, pues se escucha con mayor amplitud. Si está del otro lado de la cabeza, hay una atenuación. Aquí esta escala de color muestra los colores amarillos como más intensos y luego van en un degradé pasando por el verde hasta que el azul es el mucho menos intenso, ¿no? Pero estos patrones de receptividad, ¿verdad? De, de nuestros oídos, ¿no? De nuestra anatomía externa, como verán, es distinto. Cada uno de nosotros tiene un patrón de audición espacial distinto. Nuestras HRTF son distintas. Es una componente bastante individual. Por eso que actualmente seguramente tanto en Android como iOS, en sus celulares, aparece la opción de sonido espacial. Y cuando activan esa opción de sonido espacial, hay algunos celulares ya que les piden que hagan una foto de sus cabezas, ¿no? Y luego en la nube, ¿verdad? Con un modelo 3D de sus cabezas, está calculando estos filtros, ¿verdad? Para hacer pues más precisa la audición espacial. En cuanto al entorno, una respuesta impulsiva luce de esta forma. Hay una onda directa que viene, luego las primeras reflexiones, aquellos sonidos que rebotan una sola vez en las fronteras, en las paredes, el techo, el piso, y luego aquellos sonidos que rebotan más de 2 veces, ¿verdad? Y componen ya un campo aleatorio, un campo difuso, mucho más difícil de modelar, y corresponden a las reverberaciones tardías. Esta cola difusa pues será más prominente si el volumen del ambiente es grande. En cambio será más corta si el ambiente es pequeño. Entonces nos da la idea de cuán grande es el espacio en el que estamos. Y estas primeras reflexiones son importantes cuando nos fijamos en cuán grande es la fuente, ¿no? Por ejemplo, un violín tocando en un concierto es una fuente pequeña, en cambio toda una orquesta tocando al unísono es una fuente grande. Estas reflexiones tempranas siempre nos darán la idea de cuán grande es la fuente y las reflexiones tardías nos darán pues la sensación de estar en un espacio amplio o pequeño.
Entonces, medir estas funciones de transferencia, pues como nuestra audición es en todas las direcciones, medirlas pues siempre involucra rodear, presentar sonidos al usuario desde todas las posibles direcciones, ¿no? Un arreglo esférico de transductores, presentar sonidos y pues medir estas funciones de transferencia. Y como estas funciones de transferencia pues son funciones en la esfera, matemáticamente se puede hacer algoritmos para interpolar estos datos. Por ejemplo, vamos a grabar con pocos micrófonos, nosotros con cuatro nada más en la tarde, pero por procesamiento de señales es posible interpolar todas las posibles direcciones en la esfera. ¿Cómo? Haciendo uso justamente de estas bases de funciones que permiten aproximar. Estos son los bloques elementales, digamos, ¿no? Estas funciones en este triángulo son los bloques elementales con los cuales nosotros podemos aproximar cualquier función en la esfera. Y cuantos más bloques utilicemos, pues podremos aproximar la información con mayor precisión. Por ejemplo, aquí este patrón de directividad, ¿verdad? Si lo aproximamos solamente con tres filas de este triángulo, eso quiere decir el orden 2, pues tendremos esta aproximación que pues no es muy buena, ¿verdad? Especialmente tiene lóbulos muy grandes aquí en la parte cuando este lóbulo es pequeño. Si vamos aumentando el número de bloques elementales para representar esta señal hasta llegar al orden 6, por ejemplo, aquí sí vemos que esta aproximación pues es mucho más parecida, ¿no?, a esta aproximación original. De esa forma siempre se puede interpolar en la esfera, pero para que la interpolación sea más precisa, pues es necesario involucrar más componentes de funciones esféricas. Y desde el punto de vista ya del procesamiento de señales, pues adaptar el número de micrófonos, las señales grabadas por los micrófonos, ¿verdad? Adaptarlas al número de parlantes en donde se van a reproducir. Y este arreglo de parlantes puede ser un arreglo virtual también. Nosotros podemos simular, cuando el usuario está con audífonos, podemos simular que tiene un arreglo de parlantes alrededor y desde cada parlante podemos empezar a mandar los sonidos. Esa mezcla o esa adaptación que hay que hacer de el número de micrófonos al número de parlantes, ya sean parlantes reales o virtuales, siempre involucra trabajar con matrices de estas funciones que acabamos de ver, de las funciones armónicas esféricas. Y esta es la base matemática del, eh, del formato ambisonics. Entonces el procesamiento de audio, pues en este contexto, ¿no? Para contenidos centrados en el usuario que permiten explorar la escena de manera esférica, viendo en todas las direcciones, pues siempre involucra capturar señales con un arreglo de micrófonos esféricos, aplicar la transformación esférica de Fourier, que es la codificación ambisonics, ¿no? Hacer un procesamiento en donde se puede proveer ya la facilidad de navegación en la escena, de mover la cabeza, eh, hacer selección de direcciones, también es posible, ¿verdad? Cambiar la distancia de las fuentes también es posible gracias a esta codificación ambisonics. Y posteriormente, para reproducir los sonidos, pues se hace la decodificación ambisonics, que no es otra cosa que una transformación inversa. Y tenemos las señales procesadas. Ese es siempre el diagrama de flujo de lo que hay que hacer durante la edición de señales grabadas con arreglos de micrófonos esféricos. Y bien, ahora pues la tendencia es, tal como decía al inicio, es grabar con micrófonos, ¿verdad? Hacer el procesamiento con la transformación esférica de Fourier, el formato ambisonics, que nos permite navegar, mover la cabeza. Y también pues es importante incluir la parte cognitiva, ¿verdad? Aplicar filtros que pues resalten la información en ciertas bandas de frecuencia para las cuales nosotros como seres humanos estamos predispuestos pues a resaltar la información. Involucra conocimiento de percepción y cognición. Luego en la parte de agregar individualidad, pues es importante dar los modelos del oyente pues con más precisión, ¿no? Entonces hay que adquirir la imagen 3D de la cabeza individual y con eso incrementará la, la precisión espacial con la cual uno escucha.
A la vez, si grabamos con un arreglo, pues es posible proveer al usuario la capacidad de navegación a través de la rotación de la cabeza. Y si grabamos con arreglos de arreglos, ahí ya uno puede desplazarse incluso en la escena. Por supuesto, la integración multisensorial pues agrega mucha más naturalidad a la escena y por esa razón incluir video 360, ¿verdad? En un registro de audio 3D siempre pues hará mucha más natural la reproducción. Bien, aquí quisiera concluir mostrando algunos temas de investigación que siempre venimos realizando con el equipo de Perception, en particular este tema de funciones de transferencia tanto del oyente como del entorno, pues es bastante útil. Aquí el norte es crear una base de datos de modelos de cabezas del Perú, ¿verdad? Con nuestra antropometría, ¿verdad? Porque existen bases de datos, pero pues con antropometrías de Asia, de Europa o de Norteamérica. Pero falta pues que cada país tenga su propia base de datos de acuerdo a nuestra antropometría. Y también, por supuesto, los espacios acústicos que hay aquí en Perú, ¿verdad? Entonces es necesario grabar aún más, ¿verdad? Registrar HRTFs y también RTFs. Aquí pongo a disposición una nueva librería en MATLAB que acabamos de publicar en GitHub. Y pues para quienes ya les interesa la parte más técnica, más de matemáticas, sobre cómo trabajar con señales de micrófonos en el dominio en el dominio ambisonics o de la transformación esférica de Fourier. Aquí tienen una librería en MATLAB con la que pueden empezar pues ahí a sumergirse en el mundo del procesamiento de señales de audio 3D. Bien, eso es todo sobre mi charla. Si hubiera preguntas, pues yo estaría encantado de empezar a responderlas. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, consulta, por favor, mediante chat o también puede encender su micro. Hola, buenos días. Buenos Este, días. mi nombre es Walter y bueno, primeramente me pareció demasiado interesante todo lo que ha hablado sobre cómo se analiza más que todo esto del audio 3D para poder tener más que todo una realidad inmersiva. Pero también, no sé si habrá escuchado algo así como los audios 8D, 4D y así van subiendo un poco más. Entonces, o sea, tendría el mismo, o sea, por así decirlo, ¿qué cambiaría esto? Y bueno, si me podría explicar más que todo sobre esto, porque he visto que en algunas, por así decirlo, canciones o videos se hace todo esto con los audífonos nomás, que es un recorrido y o sea, parece como si estuvieran atrás tuyo. Muchas gracias por la pregunta. Sí, el término 4D, 8D, como bien mencionas, digamos que es un término más de marketing, ¿no? Esa D quiere decir direcciones. O sea, cuatro direcciones sería la simulación de cuatro parlantes virtuales, ¿no? Te pones los audífonos y con las HRTFs se simula, ¿no? Que tienes cuatro parlantes. 8D eso, o ocho parlantes, ¿no? Eh, pero esas técnicas son para la reproducción, ¿no? de contenidos. Ya si tú quieres grabar eh, y además proveer al usuario la capacidad de que navegue, o sea, de que se desplace, tiene los audífonos puestos y si tú escuchas audios 4D o 8D y mueves tu cabeza, pues el mundo se mueve contigo. ¿Cómo haces para que tú te pongas los audífonos y escuchas un sonido que viene de acá,
pero mueves tu cabeza y el sonido sigue ahí. Eso solo es posible pues grabando con arreglos esféricos y cada vez que uno mueva la cabeza, el reproductor está constantemente actualizando las señales binaurales, ¿no? Y pues está haciendo una interpolación, ¿no? Está actualizando. Para cada movimiento de cabeza, el sonido cambia. ¿Por qué? Porque el audífono debe tener un sistema de seguimiento, ¿no? Un head tracker, o que si usas los dispositivos de realidad virtual, tienen ya un tracker, un seguimiento. Entonces, para eso es necesario técnicas que desde el registro, desde la grabación, tengan en cuenta justamente los movimientos del usuario, ¿no? Estas técnicas 4D, 8D son más para reproducción. Puedes crear un contenido, o grabar una música, ¿no? O una escena y pues editas y le das ya una imagen 3D, sí, con HRTFs, pero para una sola posición, ¿no? Si tú mueves tu cabeza, el mundo se va a mover contigo, ¿no? No hay posibilidad de navegar ahí. No sé si respondí a tu pregunta. No, sí, de verdad respondí a mi pregunta porque sí, como usted dijo, es nada más en una sola dirección, claro, porque yo movía mi cabeza, igual seguía escuchando el sonido del mismo lado. Claro, Entonces, claro, claro. sí, tiene, o sea, gracias más bien. Sí, excelente. Es bien difícil también explicar esto. La mejor forma es experimentarlo. Voy a ver si en la tarde llevo los lentes de realidad virtual para mostrarles unos contenidos. Eh, a ver si llevo, porque sí, si no lo ven y lo escuchan en el Oculus, es bien difícil también imaginarse cómo es, pero ya cuando lo ves ahí dices, ah, sí, pues es diferente, ¿no? Y sí, te da mucha más inmersión el hecho de que el mundo no se mueva contigo, ¿no? De que puedas explorarlo. A ver si llevo también el Oculus y les muestro unos, unos contenidos ahí de la colección. Sí, claro, ¿Hay más preguntas? sería genial. Este, ah, justo en el chat hay una Ah, en el pregunta. chat creo que hay preguntas. A ver, voy a ver. Ah, sí, acá. Dice, ajá, ¿cómo puede implementar de manera eficiente HRIR en sistemas de sonido en conciertos y conferencias, mejorar la experiencia auditiva de los asistentes mientras optimiza los recursos disponibles, tanto en la distribución del sonido como en la recepción del mismo? ¿Qué clase de pruebas se realizan previos a los eventos? Sí, aquí entiendo, claro, las HRIRs se utilizan para reproducción mediante audífonos, solamente para reproducción mediante audífonos. De esa manera es que uno puede pues mandar sonidos desde diferentes posiciones. Y en este caso, para eventos, ¿no? Sí se puede usar, pero para eventos virtuales, ¿no? Sobre todo para los sistemas de videoconferencia, ¿no? eh, si es posible, pues posicionar, ¿no? Por ejemplo, si hay muchas personas hablando en la pantalla, uno puede, pues, dirigir la atención. Pero más que todo es cuando uno se comunica en un evento virtual mediante lentes de realidad virtual, ¿no? Como el Meta o el Vision Pro de Apple. Ahí, para que dos personas en el mundo virtual o muchas personas en una videoconferencia o en un concierto virtual que ya existen, hay siempre streaming de conciertos, eventos deportivos, conferencias, etcétera, en las plataformas de realidad virtual en la cual muchos usuarios están conectados. Ahí sí, las HRIRs, ¿no? O HRTFs están pues en todo momento renderizando sonidos desde direcciones precisas, ¿no? Si no se usara HRTFs, pues escucharía todo como una sola mezcla estéreo y no se podría distinguir, ¿no? Pero lo que se trata de hacer es hacer todo lo más parecible, lo más parecido a la vida real en la cual uno puede pues poner atención a una dirección u otra, ¿no? Como moviendo la cabeza. Y sí, es posible. Ahora, en cuanto a conciertos y conferencias ya que no son en realidad virtual, sino son en la vida real, ahí sí ya son temas de tratamiento acústico, ¿no? De cómo tratar el entorno
una recomendación de ciertos materiales, ¿no? Que hay que poner en las paredes, piso, techo, ¿no? Difusores, eso ya entra en el área de el tratamiento acústico y ahí es importante medir la HRTF, o sea, la componente del entorno. Se hace una medición de la respuesta impulsiva del entorno, se ve qué tan larga es la cola difusa, ¿no? Y si hay mucho eco que hace ininteligible, por ejemplo, si un auditorio ha sido creado para un discurso, pues hay que hacer que la cola difusa, que el eco sea cortito, ¿no? Porque el eco no nos deja comprender lo que uno habla. Pero si el entorno es para música, ahí el eco sí juega pues una componente placentera, digamos, ¿no? Es más bonito escuchar música con eco que sin eco. No mucho eco tampoco, ¿no? Pero sí, cierto grado de reverberación. Pues por eso ya el tratamiento acústico que se le da al entorno es de acuerdo al uso, ¿no? Si va a ser para discurso, si va a ser para música, para qué estilo de música también, ¿no? Hay normas para todo eso. Es un tema muy, muy interesante, ¿no? Que se puede hacer, como vemos, tanto en la parte virtual, ¿no? Como en la parte física. No sé si llegué a responder esa pregunta, es un tanto amplia también. Gracias, Renzo. Y bueno, si no habría más preguntas, tomaríamos la foto del recuerdo. Por favor, los que puedan prender su cámara Excelente. para... exacto. Esperamos un minuto. Y bueno, en la tarde seríamos la segunda parte del taller. Eh, puntuales, por favor. Y nada, muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Yo voy a estar llegando 2:20 p.m. ahí en el Parque Castilla. Seguramente ya tienen la dirección. Es en la esquina. ¿Dónde habíamos puesto? En la esquina de Martín Guise con la avenida César Vallejo. Ahí voy a estar con Julio Alarcón y Alfredo García, que son los otros dos miembros de este proyecto Memoria Inmersiva de Perception. Y vamos a estar los tres ahí. La idea es dividirnos. Entiendo que son alrededor de 20 participantes, entonces nos vamos a dividir en tres grupos, ¿no? Y con un grupo primero les vamos explicando cómo es una caminata para reconocer el espacio. Otro grupo les explicaremos los equipos, ¿no? Y luego otro grupo ya cómo es el registro propiamente dicho. Y vamos rotando los grupos. Eh, Recuerden que es una actividad que se realiza sobre todo en silencio, es la parte más difícil, digamos, ¿no? Porque una vez que está encendido ya el sistema, hay que pues, nosotros escondernos y guardar silencio para no intervenir en la escena. ¿Ok? Pues ahí les vamos a explicar con mayor detalle. Yo voy a estar llegando a las 12:20 p.m. más o menos con Julio, que va a venir acá en un momento para llevar los equipos, y Alfredo va a llegar también allá de frente. Nos vemos entonces ahí en el Parque Castilla, en Lince. Genial. Muchísimas gracias, ingeniero. Eh, bueno, si ya nadie más va a tomar, bueno, nadie más va a prender su cámara, toma la última foto del recuerdo. Listo. Bueno, esperamos que haya sido de mucho provecho esta ponencia. Bueno, continuamos más tarde. Gracias, ingeniero. Excelente, muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos más tarde.